Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El asesinato, el ajusticiamiento de los carabineros sargento Carlos Cisternas y cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal dicen que lo cambió todo. Yo tengo dudas. En Chile pasamos de asesinato en asesinato, de sicario en sicario, de ajusticiamiento en ajusticiamiento, diciendo que se ha cruzado la línea roja, que se tomarán medidas, que el Estado va a reaccionar. ¿Usted cree eso? ¿Quién se acuerda de Ronald Ojeda? ¿Acaso sus asesinos no escaparon del país? ¿Quiénes ordenaron su muerte? ¿Se ha dado cuenta que como una especie de figura que se esfuma lentamente en el vacío, Ronald Ojeda ya no es tema? Sus asesinos están, todo parece que es así, en Venezuela. ¿Están siendo protegidos o estarán siendo buscados por la policía? Se lo reitero la pregunta. ¿Son protegidos o buscados por la policía venezolana? ¿Morirán en una fuga aparente, recurso al que echan manos todas las dictaduras, aquí en Chile también ocurrió, para acallarlos y matándolos, finalmente terminar el caso? Ese caso tan espectacular por la posible intervención de agentes extranjeros va quedando en el olvido. Y este caso de estos 3 carabineros asesinados en la provincia de Arauco posiblemente sufrirá también la desmemoria. A los carabineros, una vez asesinados, los quemaron. Todo un horror. Pero a una pareja de ancianos, atacada por muchas personas, no solo les dispararon, sino que los quemaron vivo. Porque a Werner Luxinger y a su esposa Vivian Mackay los mataron salvajemente. Los mataron entre varios, los rodearon y los quemaron. ¿Se acuerda? Solo fue condenado una persona, condenada el machi Celestino Córdoba, que nunca, hasta hoy ha manifestado algún arrepentimiento y menos colaboró con la justicia. Todos los demás coautores, todos los demás asesinos quedaron libres. ¿Qué dijo Gabriel Boric en el caso de Celestino Córdoba? Dijo así, textual: familia Luxinger Mackay merece justicia, pero la justicia no se logra con montajes y actuar irresponsable y temerario de la Fiscalía. Y así, en forma miserable, de manera gratuita, el entonces diputado, hoy presidente, ponía en duda la investigación, hablando de montaje sin ningún antecedente, atacando a los fiscales desde la tribuna parlamentaria. Celestino Córdoba, el asesino, ampliamente ayudado por sectores políticos, obtuvo beneficios carcelarios imposibles para cualquier otra persona y terminó cumpliendo su pena por la presión en un régimen de semilibertad. Cuando el hoy presidente habló desde lo que llamó territorio liberado de Temucuicui, ya habían asesinado al matrimonio Luxinger Mackay y estaba en esa. La verdad es que no le importó. Posteriormente, a ese territorio donde sí él podía entrar y los otros no, recuerde que no pudieron entrar cerca de 600 miembros de la Policía de Investigaciones
y tuvieron que escapar con un muerto. Bueno, cuando habló de territorio liberado, hay que preguntarse, ¿liberado de quién? Y la respuesta es muy simple, es obvia, liberado del Estado de Chile, liberado de sus leyes, liberado de sus policías. Bueno, ahora Boric como presidente representa al Estado que él se regocijaba que ahí no podía entrar. Perdón el lenguaje, pero ¿se da cuenta de la majamama, del desbarajuste mental que hay en todo esto? Cuando asumió este gobierno se hablaba del territorio liberado, del Gualmapu, ¿se acuerdan? De plurinacionalidad, casi de un autogobierno en el sur de Chile y naturalmente del retiro de los requerimientos por ley de seguridad del Estado, lo que se hizo, de la no renovación del estado de emergencia en el sur, en la macrozona sur, lo que en un principio también se hizo. Y se hablaba de que no había terrorismo en Chile. Naturalmente que entiendo esta majamama mental, mejor dicho, el fárrago. Y a eso agréguele lo del perro negro matapaco, un símbolo del octubrismo, de ese punto central, el corazón del octubrismo, que es la Plaza Baquedano, que era llamada por quienes hoy gobiernan Plaza Dignidad. ¿Se acuerdan? En ese concepto de dignidad estaba el perro negro matapaco, los atentados al general que ganó la Guerra del Pacífico, el general Manuel Baquedano, y los ultrajes a los restos del soldado desconocido. Los que mataron a los carabineros eran perros matapaco, porque los símbolos son la concreción de una idea. Ahora, la primera imagen burda del perro, aquel del perro matapacos, como le llamaban, bueno, está ahí. Ustedes jamás... ¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric? Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello, del perro matapaco. Pero lo acompaña su imagen, porque, según se denunció, hasta en su computador había una imagen del perro matapaco y también cayó convenientemente. Los humanos que eran acompañados por el perro y sus imágenes, ¿quiénes eran? La primera línea, bueno, fueron sonora y entusiastamente aplaudidos por nuestra primera magistratura. Ellos eran los que iban con el perro matapaco. Vaya confusión mental, vaya majamama, ¿no? Ahora dicen que mantenía distancia y que nunca le gustó el asunto. La ley antiterrorista, esta semana, después de todo lo que ocurrió con estos asesinatos, fue modificada, que venía de los tiempos de la dictadura de Pinochet. Recordemos que esta ley antiterrorista fue modificada en primer lugar en los tiempos del primer gobierno de Sebastián Piñera. En esa época, el Partido Socialista y el PPD decidieron legislar para que la ley antiterrorista fuera inaplicable, para que fuera letra muerta. Y esto se dijo en su momento, ellos son responsables. Establecieron, aprovechando sus mayorías parlamentarias, que para que haya terrorismo era necesario que exista el ánimo de provocar terror, la intención de provocar terror. Todos sabíamos, se dijo, insisto, en ese momento, que probar en tribunales el ánimo es prácticamente imposible. Por eso se sabía que la ley que ellos impusieron sería inaplicable y ellos también lo sabían. Y lo es. O sea, es inaplicable hasta el día de hoy. No olvide usted entonces que el llamado socialismo democrático, el Partido Socialista y el PPD, aunque están ahora en una operación de lavado de manos, son también responsables de lo que ocurre. En otros países del primer mundo, todo esto lo tienen absolutamente claro. Cuando hay ataques a lugares específicos, ¿qué es lo que dicen sus leyes? Cuando hay un ataque a un lugar específico, una estación de metro, una estación de ferrocarril, un puente, una autopista, un edificio público, siempre será terrorismo. Es un listado de lugares, nada de ánimo. Eso es un invento de esos parlamentarios para simular que tenemos una ley antiterrorista. Naturalmente que los que hoy son Frente Amplio en esa época también apoyaban toda esa tontera y pagamos durante años las consecuencias. Hasta ahora no ha habido reivindicación de los asesinatos.
Solo habló una de las organizaciones que han efectuado atentados en la zona, negando su participación, la UAM, la Huaychán Auca Mapu. ¿Qué dijeron ellos? Creemos como UAM, Huaychán Auca Mapu, que acciones como la ocurrida no contribuyen al proceso de reivindicación territorial y transgrede principios fundamentales de toda lucha revolucionaria que se precie de tal. Desconocemos y rechazamos el origen de este despreciable acto de crueldad y ponemos en duda la supuesta autoría mapuche, como también repudiamos cualquier imputación a nuestra orgánica. Ultrajes como lo ocurrido demuestran un total desprecio por los valores fundamentales que todo mapuche debe enarbolar. Hay voces al interior de las cárceles de presos de la UAM, presos que están ahí van a estar por muchos años, que sostienen que los autores son de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, luego del veredicto que condenó a su líder, Héctor Yaitul. Recordemos que se está a la espera de la sentencia que va a especificar la condena. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Yaitul. Las mismas voces indican que habría crimen organizado y reivindicación mapuche con financiamiento con el tráfico de drogas como cocaína, o sea, todo junto. Yo quiero recordar un caso, el caso de Emilio Berkov. Durante la década del 2010 inició su militancia Berkov en la coordinadora Arauco Mayeco, orgánica en la que llegó a ser brazo de derecho de Héctor Yaitul, y luego se integró a la Huaychán Auca Mapu. El 12 de julio de 2020 fue detenido por la Policía de Investigaciones en un operativo antidrogas en el peaje llamado Retiro, en la sexta región, junto a otras 10 personas. ¿Sabe cuánta coca llevaban? Cocaína. Cerca de 900 kilos, avaluados en cerca de 4.000 millones de pesos. Droga y reivindicaciones territoriales, crimen organizado y mucha droga. El 1 de mayo, quiero hacer otro recuerdo porque lo de Emilio Berkov es algo muy decidor. El 1 de marzo de 2008, a consecuencia de una operación militar, murió el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Él se llamaba Luis Devia, pero era muy conocido o solo conocido como Raúl Reyes, alias Raúl Reyes. Él era conocido también como el canciller de la FARC. En su computador se encontraron muchos correos electrónicos y entre ellos unos en que este Raúl Reyes hablaba, mandaba mail, recibía mail de Manuel Olate Céspedes, alias Roque Olate. ¿Y sobre qué hablaban? Sobre la eventual coordinación de un entrenamiento armado para grupos mapuche, los cuales viajarían a Colombia para iniciar su instrucción militar. Todos sabemos que las FARC estaban, y las actuales disidencias están, relacionadas con grupos criminales de narcotráfico. O sea, este asunto viene desde hace mucho tiempo. También había un correo, o varios, con la directiva máxima del Partido Comunista Chileno. En algún momento, la Fiscalía colombiana solicitó la extradición de este Manuel Olate Céspedes, alias Roque Olate, militante comunista, para ser juzgado como colaborador y recaudador económico del grupo en todo el cono sur. La solicitud de extradición hecha a Chile recayó, ¿saben quién? En el juez Sergio Muñoz, el mismo, el de la Corte Suprema. ¿Y qué dijo el juez Muñoz? No hay fundamentos serios para dar lugar a la extradición. Este asunto viene desde hace años. ¿Y por qué le cuento todo esto? Le cuento todo esto porque hay reivindicaciones territoriales, pero también hay movimientos armados, entrenamiento militar, robo de madera por cientos de millones de dólares, asesinatos, atentados, políticos involucrados, por lo menos apoyando, tráfico de drogas, crimen organizado. Todo junto. Hay antecedentes concretos sobre hechos delictuales en que, pese a ser pesquisables, no son investigados. Los fiscales y los jueces están atemorizados, muchos paralizados. Hace ya tiempo que la Corte Suprema autorizó a los jueces de la zona a trabajar en forma telemática, incluso desde otras regiones, porque tienen miedo a que los ataquen y los maten.
Lo que le quiero decir es que lo que ocurre en la zona es grande, es muy grande. El asesinato de los carabineros, esa masacre, su incineración para dar la sensación de impunidad, solo tenía por objetivo demostrar el poder. Eso de transitar por un camino kilómetros en la camioneta blindada robada a los carabineros para después prenderle fuego con sus cadáveres en la parte posterior, solo tiene como objetivo demostrar poder y provocar terror, provocar miedo. Aquí mandamos nosotros, ese es el mensaje. El asesinato de los carabineros es solo la punta del iceberg, porque reitero, esto es mucho, pero mucho más grande. Como les decía, esto hizo que el gobierno, los dirigentes políticos, los parlamentarios lloraran sobre la leche derramada. Y es que en vez de tener la semana distrital, se dedicaron a trabajar en el Congreso intentando sacar adelante las leyes de seguridad que están entrampadas. Hubo discusiones acaloradas. El presidente Boric llamó a legislar con urgencia, pero no en caliente. La tensión es como si se estuviera inventando algo. Mire, le voy a decir una tontera. No es menester, no es necesario inventar nada. Basta ver lo que han hecho otros países, Francia, Italia, Alemania, España, Inglaterra. Muchos de estos países tienen o han tenido fuerzas armadas en las calles, tienen sus reglas de uso de la fuerza, sus RUF, tienen ley de inteligencia, tienen ley antiterrorista. Ellos ya saben de todo esto y han aplicado estas leyes. El nivel del debate esta semana en la Cámara de Diputados fue lamentable, pero hay que decirlo. Yo diría que el nivel de la derecha, aunque en algunas cosas pueda tener razón, fue inferior al de los parlamentarios del oficialismo. La derecha está demostrando una falta de capital humano impresionante. No solo eso, la derecha sacó un conejo del sombrero. Resolvieron, y lo aprobaron, que había que entregar a la justicia militar todo hecho delictual en estos temas en que está involucrado un militar. O sea, vuelve la justicia militar a tener amplios poderes. La justicia militar debe existir solo cuando haya militares involucrados y en caso de guerra. Incluso su competencia en la primera situación es discutible. La justicia militar no es independiente y no cumple con ningún estándar mínimo. Usted sabe que acaba de morir un conscripto en el norte de nuestro país y hay otros que están gravemente enfermos. Lo llevaron a la montaña sin las condiciones mínimas. Es como un nuevo caso Antuco, aunque menos letal. Dorothy Pérez, la Contralora General de la República en ejercicio, ofició al Ejército para que informara de lo sucedido. Este caso, a su juicio, ¿debe ser investigado por la justicia militar o la justicia civil? Agreguemos, además, el papel que tuvo la justicia militar bajo la dictadura del general Pinochet, que no fue justicia, sino que un brazo más de la política de atentados a los derechos humanos. La derecha, sí, nuestra derecha en el país, una vez más cometiendo errores no forzados. Y nuestra izquierda, la izquierda de Chile, de nuestro país, también cometiendo el error de soportar estos errores de la derecha, porque no se opusieron firmemente, no se opusieron todos al menos. Es verdad que la justicia civil en muchos casos está ideologizada. Es verdad que en abierta ilegalidad dicta fallos contra texto expreso de la ley. Es verdad que jueces Urrutia hay muchísimos. Es verdad que el Ministerio Público tiene fiscales con claras intenciones políticas y que esas inclinaciones políticas influyen, nos parece por lo menos en su trabajo. Pero la solución no es reemplazar la justicia civil por la justicia militar, sino que mejorar la justicia civil. Hace algunas horas, finalmente, las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados aprobaron la norma que otorga competencia a los tribunales militares y no a los civiles en aplicación de las RUF. Lo que yo le decía es un error de la derecha y una fuerte derrota para el gobierno. La izquierda debió haber sido más firme en esto. En las últimas horas se aprobó por parte de la Comisión de Hacienda del Senado el nacimiento de una nueva cartera, de un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Seguridad Pública, para mejorar el control institucional de las policías.
El problema es que se rechazaron modificaciones al Ministerio del Interior, ya que la oposición acusó al gobierno de que al constituirse este Ministerio de Seguridad Pública estaba queriendo establecer una reforma del sistema político encubierta al crear una especie de, en el Ministerio del Interior, de primer ministro. Se establecía que Interior tendrá la facultad del ejercicio de la soberanía y del gobierno interior, siguiendo el mando del control del orden público, y el Ministerio de Seguridad a cargo de la prevención de los delitos, radicado hoy en una subsecretaría. El proyecto establece que el Ministerio del Interior, en su calidad de jefe o jefa del gabinete ministerial del presidente o presidenta de la República, será quien realice la coordinación política de los ministros de Estado. O sea, con lenguaje inclusivo incluido, lo que se estaba haciendo es crear una nueva figura, una especie de jefe de gobierno distinto del presidente. Y esto fue rechazado, una majamama nuevamente. Y el Senado también aprobó la ley antiterrorista. No estaban de acuerdo en el Partido Comunista con la figura del terrorista individual, como si los lobos solitarios no existieran, pero esta aprobación de la ley antiterrorista debe ahora verse en los próximos días en la Cámara de Diputados. En la columna anterior dijimos que lo ocurrido en el Encuentro Nacional de la Empresa, la ENADE, con Gabriel Boric como figura principal, sería olvidado de inmediato. Y esto ocurrió, pero yo se lo confieso, ni yo creí que fuera un olvido tan rápido. Porque los acontecimientos están devorando tanto gobierno como oposición. El presidente Gabriel Boric trató vanamente en la semana, cuando esto ya se había olvidado, de reflotar el asunto, pero yo creo que lo hizo de manera artificial. Sin ninguna razón de oportunidad, criticó al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes. Boric dijo sobre las palabras de Mewes en la ENADE: creo que no fue un discurso colaborativo. Solo se dedicó principalmente a criticar las diferentes medidas del gobierno sin ofrecer alternativas. Y Boric destacó, eso sí, las palabras de la presidenta de ICARE, de Karen Tal. El problema es que ella no representa a ningún empresario. Y Mewes sí. ¿Qué le contestó Mewes? Dijo: lo que el sector privado tenía que decir en ENADE lo dijo con claridad y respeto, representando a miles de empresarios de todos los sectores y tamaños. Y agregó, respondiéndole a Boric, propusimos, porque Boric había dicho que no habían propuesto nada, dijo, propusimos 7 caminos de solución, 7 acciones en que debemos enfocarnos en reimpulsar el crecimiento y que habían presentado su propia propuesta frente a la reforma tributaria, dijo además. Lo que ocurre en verdad, y lo hemos dicho antes, es que hay un abismo entre el gobierno y la mayoría de los sectores empresariales y entre el gobierno y la oposición. Hay modelos de país tan diferentes que es casi imposible que haya acuerdos. Es tan simple como esto. Y la raíz profunda es más que social, más que económica, es cultural. Esa es la diferencia. No hay que olvidar que desde la democracia cristiana, pasando por el PPD y el Partido Socialista, hasta el Partido Comunista, hubo apoyo al proyecto constitucional de la Convención Constitucional, el texto de Loncón, de Baza y de Atria. Ese proyecto impulsaba profundas reformas casi fundacionales. A eso, quienes se adhirieron a él no han renunciado, sino que según palabras de Fernando Atria, hay una lección, y es que hay que avanzar hacia allá, hacia el mismo lugar, pero más lento. Es la estrategia de la rana en la olla con agua, y el agua se va calentando lentamente hasta que ya es tarde para que la rana salve su vida. Mario Marcel es un hombre que sabe que dentro de sus obligaciones del cargo está el ser optimista. El asunto es que no tiene nada de técnico, sino que es un asunto emocional y apela a una especie de actuación. Marcel es, todos lo vemos, un mal actor y por eso este asunto le sale un poco como un aficionado, ¿no? El ser optimista frente a datos que no son muy buenos. El IMASEC, que es el índice de actividad económica, o sea, el crecimiento de la economía, fue de 0,8% en marzo, más débil de lo esperado, y un 0,7% inferior al mes precedente. En enero fue de 2,3%, en febrero de 4,5%, o sea, hay evidentemente un frenazo.
El cobre está en estos instantes con altísimos precios y por eso en parte nuestro IMASEC. Pero eso no es fruto de nuestra economía ni del manejo de nuestra economía. La minería creció en febrero, y ahí está el precio, un 8,2%, un valor altísimo, pero cayó 1,3% respecto al mes anterior. La producción de bienes en 12 meses creció un 3,7%, pero respecto al mes anterior disminuyó un 1,4%. El comercio disminuyó en 12 meses 5,3%. El IMASEC no minero cayó un 0,4%. Es posible que el mes de abril el IMASEC esté mejor, pero las proyecciones para este año se mantienen en un modesto 2,5% de crecimiento. Lo que se lograría todo esto es porque hay una baja base de comparación. Ahora, como una parte, puedo decir que debido, y esto es increíble, debido a la bajísima producción que en estos instantes tiene Codelco, la estatal no está aprovechando los altísimos precios del cobre. Los errores, todos los errores en el desarrollo de Codelco, los errores de ingeniería, todos los proyectos estructurales detenidos, estos errores se pagan caro y están costando al país miles de millones de dólares. Como en tantos lugares públicos, en tantas instancias públicas, no hay ningún responsable. Los sindicatos callan cuidando sus granjerías. Los directivos de Codelco dicen a cada rato, usted lo debe haber escuchado, que Codelco es la mayor empresa minera del mundo. Pero cuando se trata de ganancias, cuando se trata de los aportes a sus dueños, o sea, a los chilenos, es un pigmeo, con trabajadores pagados como si fueran grandes. Otra majamama. Las grandes empresas además siguen retirando dinero de Chile e invirtiendo fuera del país. El sector forestal ha hablado de un repliegue en nuestro país. La compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, anunció un proyecto multimillonario de más de 4.500 millones de dólares, donde en Brasil. El Grupo Arauco, Grupo Angelini, ya está en Brasil con una inversión de 3.000 millones de dólares. La industria forestal chilena no está plantando árboles, dejó de plantar, de manera que van a esperar que crezcan lo que ya están, van a cosechar y van a cerrar. La industria forestal chilena que hemos conocido se va a terminar. En una columna anterior hablamos de que en Chile estamos sometidos a un estrés fiscal, a una estrechez económica del fisco. Y no lo digo yo, sino que lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, en palabras simples, el Estado está sin plata y año a año se endeuda y año a año debe pagar más y más intereses por la deuda. Y estos intereses además están subiendo. Se calcula que el gobierno de Gabriel Boric no va a dejar un peso al próximo gobierno para que pueda aumentar en parte el gasto o para que pueda efectuar sus propias políticas. O sea, este gobierno va a dejar amarrado, bien amarrado todo. El mismo Consejo Fiscal Autónomo dijo que al término del primer trimestre de este año, la deuda bruta del gobierno central alcanzó los 126.134 millones de dólares. Este es un nuevo máximo que equivale al 40,7% del Producto Interno Bruto, del PIB. Al cierre del año pasado era de 39,4%, en pocos meses subió al 40,7%. Esto en plata es una enormidad. Y se espera además que a fin de año llegue al 41,2% del PIB. Ante la sonrisa de un hombre que parece como ausente, que es Marcel, el caballo está desbocado. La irresponsabilidad del presidente y de los muchachos del Frente Amplio es notable. Este muerto se lo van a dejar a todos los chilenos y ellos tendrán buenos trabajos a través de las redes que eficientemente se han creado y le van a dejar el problema a otros. Y hay otro peligro, que ante el aumento de la deuda haya una nueva rebaja del rating crediticio de Chile. Pero a eso ya estamos acostumbrados, ya lo han bajado en el último tiempo un par de veces. Y la primera magistratura parece en otra. El nivel de confianza de los consumidores sobre el desarrollo de la economía se redujo entre marzo y abril, y también la proporción de personas que creen que es un buen momento para buscar empleo. Hace
algunas horas se dio a conocer la tasa de desocupación, que alcanzó un 8,7%. Según el economista David Bravo, que es un experto en estas materias, la tasa está subestimada por la gran cantidad de personas que ya no buscan trabajo. La tasa de ocupación es la misma que había en mayo-junio del año 2012, o sea, hay un retroceso de 12 años. Respecto al momento de la prepandemia, faltan 198.000 empleos por recuperar. Si se calcula de esta manera, el desempleo sería de 10,4%. La tasa de informalidad supera el 28%, es una enormidad de personas a los que la reforma tributaria no les afecta, porque no pagan impuesto a la renta, porque usan los servicios públicos sin contribuir a su financiamiento y porque reciben salud además, pero además porque recibirán, aunque jamás hayan cotizado, la PGU, la pensión garantizada universal, pagada por todos los demás. Todas estas personas que se consideran empleadas están fuera del sistema salvo para recibir algún beneficio. La enorme nueva cantidad de normas que regulan al sector privado han creado un enorme desincentivo para que estas personas se regularicen. Pese a que el presidente Boric dijo que tenía como meta una informalidad de un 25%, que es una meta modesta, es evidente que no lo logrará. Y hay un dato más. Los asalariados del sector privado han disminuido desde la prepandemia, mientras que los asalariados del sector público han aumentado en un 4,9%. El gobierno contrata y contrata a funcionarios públicos con todas sus regalías, mientras los servicios públicos no mejoran. La morosidad, el no pago de 3 o más cuotas de créditos comerciales al mes de marzo está en el máximo de los últimos 10 años, el más alto desde el inicio de esta medición. Superó entonces los niveles de la prepandemia. Mientras tanto, la productividad completó 7 trimestres de caída. En el último trimestre de 2023 fue de 2,5% menos anual. Hay que recordar que hay una comisión para encauzar el aumento de la productividad, pero esto es puro humo y yo diría que un humo un poco tóxico. Es imposible no hablar de educación. Mal que mal, este es el elemento fundante, la piedra filosofal de este gobierno. Hace unos días se plantaron de pie frente al Palacio de la Moneda padres cuyos hijos no tienen colegio. Pero ¿se imagina usted a quienes gobiernan si fueran oposición, cómo reclamarían, gritarían, proclamarían cualquier cosa ante una situación así? Y ahora que tienen el poder, están callados. Padres que llegaron de Algarrobo, de Lampa, de Tarapacá, de muchos lugares, entregaron una carta al ministro del Partido Comunista, a Nicolás Cataldo. Entre ellos había un director, Franklin Rodríguez, director del Colegio San Francisco de Vallenar, que fue detenido porque la Corte de Antofagasta lo obligó a otorgar un sobrecupo a un alumno que no tenía colegio. Y resulta que él no tenía cupo. Y este asunto no ha tenido solución. ¿Se acuerda usted del eslogan o no? Educación pública, gratuita, de calidad, gritaban. Gritaban antes porque ahora no gritan. Y ocurre que entre 2017 y 2023 solo se han construido 10 colegios públicos en el país, solo 10. No se están construyendo además colegios privados subvencionados. Recordemos que Michelle Bachelet con su reforma, junto al ministro de la época Nicolás Eyzaguirre, ese que dijo que había que bajar a los niños de los patines porque iban demasiado rápido en sus estudios, lograron esto. O sea, que no se construyeran colegios con su reforma. Estos son unos verdaderos verdugos educacionales de los niños chilenos. ¿Fueron secundados por los muchachos del Frente Amplio? Sí. ¿Por los Jackson, los Boric, los Winter? Sí. ¿Por esta inteligencia revolucionaria? Sí. ¿Cuál es el resultado? Que no se construyen colegios y que hay niños a estas alturas del año sin matrícula. En política, yo les sugiero poner atención en el caso de Galvarino Apablaza, el llamado comandante Salvador. Galvarino Apablaza fue fundador y jefe máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, que es el fundador de la UDI, y del secuestro de Cristian Edwards. Galvarino Pablaza es hijo de un suboficial de ejército que muy joven se integró al Partido Comunista Chileno. Después del golpe militar recibió entrenamiento en Cuba, peleó en Nicaragua contra el dictador Anastasio Somoza. El comandante Salvador siempre ha sido un protegido del régimen cubano. El 29 de noviembre de 2004 fue detenido en el Gran Buenos Aires bajo el nombre falso de Héctor Daniel Mondaca. En el año 2010, la Corte Suprema otorgó la extradición, la Corte Suprema Argentina, otorgó la extradición solicitada por Chile, pero el gobierno de los Kirchner le otorgó asilo político. El asunto es que el Partido Comunista Chileno lo sigue apoyando y lo apoya expresamente y públicamente. Están amparando al comandante Salvador. Y en Argentina, la ministra de Seguridad Pública, ahora gobierna Javier Milei, un hombre de derecha. Entonces, la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Pública argentina, dijo: creemos que es justo que Argentina no solamente le haya sacado el refugio de manera administrativa, sino que la justicia también hable y terminar de cerrar un caso que está claro que no es un caso de un refugio por persecución política, sino por haber cometido asesinatos. Y agregó: Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos, sino que estamos acelerando y pidiéndole a la justicia que acelere los tiempos para resolver el caso. La Argentina de Javier Milei, todos sabemos, no se lleva bien con Gabriel Boric. Mandar de vuelta a Pablaza tiene entonces un doble sentido, o podría tener incluso un doble objetivo. No tener a un eventual delincuente al interior del país, pero en segundo lugar, además, crear un problema a Gabriel Boric. ¿Un problema con quién? Con el Partido Comunista, que desea que el comandante Salvador siga en Buenos Aires. No hay que olvidar que Boric, en un viaje muy reservado, casi secreto, a París, junto a Maite Orsini, solo ellos dos, visitaron a Ricardo Palma Salamanca, condenado por el homicidio de Jaime Guzmán. Boric justificó que Palma Salamanca no se extraditara a Chile porque, y esto es textual, la justicia chilena había sido cómplice de la dictadura e ignominia ante las violaciones a los derechos humanos. Y antes había llamado a defender el legado tanto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez como del Frente Autónomo, y había presentado sus respetos a Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Salvador, otro de los asesinos de Jaime Guzmán. Pero ¿y ahora qué va a hacer Gabriel Boric con Galvarino Pablaza? ¿Qué va a hacer con él? Porque resulta que si los argentinos tratan de mandarlo para acá, se le va a crear un tremendo problema con el Partido Comunista, que no quiere recibirlo acá. ¿Qué va a pasar? Grave dilema. Esto se va a resolver, yo diría, en los próximos días. Y Gabriel Boric tiene que tomar una decisión. Pero ¿se da cuenta usted cuánta majamama hay? La próxima semana no habrá columna, así que nos vemos en 15 días. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.